Stone Square. This is a District Line train to Upminster. Round and
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.
¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a una edición más de Ramones Oval TV. Estamos iniciando torneo, la segunda parte de la temporada 2021 de la clase A de la Virtual Oval. Estamos en el circuito de Watkins Glen, pero antes que todo, antes que nada, déjenme darle la bienvenida al artífice, que sin él esto no sería ciertamente posible. Muy buenas, Manolo, ¿cómo estás? Buenas, señor Ari. Usted que me ve con buenos ojos. Nada, sería posible con cualquiera de vosotros, tío. Estoy encantadísimo de estar en esta primera jornada de la clase A, también acompañado en cabina. Así que hoy me siento más tranquilo, hoy me siento fresh, como diría aquel del anuncio. Y bueno, de verdad que me hace hasta ilusión que el arranque de la temporada sea aquí en Roa. No sé por qué. Quizás que esta semana me he atrevido a correr muchas carreras con el camarito y no sé, me ha dado, ¿sabes? Gustirrinín. Así que nada, muy bien. Vamos a ver qué nos depara la carrera con muchos nombres nuevos, gente que ha saltado a la Pro, pero bueno, también una parrilla muy completa con nombres ya habituales y que el seguidor de la RO TV y de la Virtual Oval debe conocer. Claro, para nosotros es un gusto volver a estar. Recuerden que hicimos la temporada pasada de la clase A y como bien decías, algunos han egresado y se han ido para la categoría Pro. Hay debutantes, hay viejos conocidos y ya tenemos una prueba clasificatoria completa en una pista de Watkins Glen, un clásico del circuito de Watkins Glen con mucha temperatura, Manolo, en pista, 49 grados centígrados, va a estar difícil el agarre, tanto en esas primeras vueltas cuando el neumático todavía no está óptimo, como después, cuando se va gastando. Aún así, Lucas Dávila, que ya lo conocíamos de la temporada pasada, que no la hizo completa, pero ya había mostrado algunos chispazos de gran talento, está haciendo la primera pole de esta temporada número 2. Así, Lucas Dávila, y ojito con el piloto que le acompaña, Sebastián Samedau, que se ha quedado ahí, que 4.300 de rating le contemplan. Así que vamos a ver qué nos depara. Voy preparando por aquí, Ari, con tu permiso, un poquito todo el arranque. Así que dejo un momento el control de la cabina en tus manos. Perfecto, vamos a repasar el resto de la parrilla. Igual tienen que dar toda la vuelta larga de calentamiento. Recuerden que este es un circuito, vamos a tener un poquito más de tiempo como para detallarles los protagonistas de esta primera fecha en Watkins Glen. Como bien les decíamos, el argentino Lucas Dávila, desde la pole position, Sebastián Samedau, piloto que estuvo participando el día miércoles en las camionetas y, como decía Manolo, de mucho talento. En la tercera ubicación tenemos a un habitual, a Tobias Cantert, uno de los grandes protagonistas que tuvo la temporada pasada, subcampeón, largando en la tercera ubicación. Lautaro Lamberti, otro piloto argentino, si no me equivoco, Manolo, después me lo estarás confirmando, está iniciando desde la cuarta posición. Christian Jung con el número 161, piloto alemán. Sergio Hernández, otro de los habituales. Vamos a ver si Sergio este año puede hacer la temporada completa, que no pegue ningún faltazo, porque le había afectado principalmente en lo que eran sus aspiraciones para el campeonato, para sumar muchos puntos. Después lo tenemos al séptimo Florian Dessler, octavo José Einel Acosta, el boricua, que ya se aprovechó para pasarse por el chat y dejar su comentario. Tony Alpañez en la posición novena, el Sena Lauda de España, 154, y claro que sí, el casco igual al de Ayrton Senna da Silva, el gran mítico piloto brasilero. Juan Aragonés, posición décima, onceavo para el Cherokee de Luis Díaz, posición doceava Neil Heckens. Jorge Varela, tenemos mucha participación de habla hispana en esta clase A. Jorge Varela, posición número 13. Y el último de los que ha marcado tiempo es Wolfgang Kors. Más atrás, cuidado con Jonathan Bell, otro de los rápidos que tiene la categoría. Andreas Diesenberg, Emilio Gutiérrez. El Emilio. Mira, no lo había reconocido, claro. El Emilio aquí también haciendo su participación en la Virtual Overs. Es Ben Aldrich, otro de los clásicos nombres que habitualmente estamos comentándoles, estamos compartiendo con él pista. Manuel Gómez Esteban más atrás. Wolf Dietrich Otto, el veterano, una temporada más.
haciendo la avestruz. Fernando López Viñals, no lo Ahí. tenemos en la grilla. Y es buen momento, ¿no, Manolo? Ahí lo tenemos, dedicado a todos nuestros queridos pilotos que, como bien dice, hacen la táctica del avestruz. Ya nos advirtió el que lo iba a hacer y fíjate qué parejita se ha buscado, ¿no? Creo que Andrea Herman, su colega de Así pista, están ahí. Y bueno, pues sacamos por primera vez aquí en la clase A la avestruz, nuestra mascota avestruz, que bueno, indica eso que decía Ari, que el que no quiere salir a dar la cara y su estrategia es la de meter la cabeza bajo el hoyo de su voz, pues tiene nuestra mascota favorita aquí puesta, así que ya la retiramos porque estamos con los de cabeza. Así es. Y más atrás lo tenemos, bueno, como decía, cerrando la grilla, Andrea Herman, el querido Hermi, que siempre está corriendo casi todas las carreras, y el Jalverillo García, otro amigo de la casa en la posición 22, Pescar, que se está retirando, luces apagadas para que Dávila sea el que comande velocidad, y ahí ya tenemos verde sobre los cielos. Y de vámonos Watkins Glen. con nuestro querido Hilario. Y llegamos a la chicane de Watkins Glen y todo en orden, ¿no? Sí, inicio muy limpio, ese era el punto clave que estábamos esperando, el primer paso por la bus stop, y lo han hecho de manera óptima, se mantienen por ahora las posiciones, vamos a estar atentos a aquellos que no han clasificado, Manolo, a ver cómo pueden ir avanzando, o al contrario, cómo quizá se les complica con el tráfico. Así es. Yo creo que, bueno, Fer también está haciendo muchísimas carreras esta semana, en series, en las series habituales de iRacing, y vamos a ver si le ha servido. Él la está utilizando la táctica de la avestruz ahí, pero bueno, yo creo que aquí la carrera es diferente y a lo mejor le va a costar coger hilo, ¿no? Pero bueno, es largo, ¿no? Nos esperan 54 vueltas y todo puede pasar. De momento los chicos han salido muy bien y la verdad que creemos que, bueno, 23 pilotos en pista en pleno verano europeo, agosto, fecha, bueno, 8 de agosto, es decir que creo que la parrilla está bastante completita, teniendo en cuenta también que se está corriendo a esta misma hora y en este mismo circuito la categoría Pro. Podemos haber juntado, lo que digo siempre, pues yo creo que unos 60 pilotos. Decir Fácil. también, perdón Ari, decir que aunque hay 23 pilotos corriendo ahora mismo en Watkins Glen, en la categoría hay inscritos 41 pilotos, ¿vale? De 10 nacionalidades. Así que bueno, conforme el calor empiece a aflojar aquí en Europa, y son además 18 citas, 18 rounds, 18 jornadas, pues veremos que irán apareciendo pilotos que ahora mismo están ausentes. Así que aquí podemos llegar perfectamente hasta los 40 en parrilla. Vamos con Neil Heckens, Manolo, el auto número 20, está buscando la posición del amigo Luis Díaz, piloto del Cherokee, compañero de Aaron Pérez. Aaron, que estuvo muy bien en la carrera de aniversario, la carrera de las estrellas, mejor dicho, no de aniversario. Y acá su compañero de equipo busca lo propio, tener una buena temporada, está avanzando en la posición número 10 y vienen muy juntitos en ese grupo, a ver si alguno se anima en la chicana a tirar el auto, estiran los frenajes. Por ahora no, se lo están tomando con bastante calma. Ya que di nombres a Aaron Pérez, recordar que está justo en la Pro. Y mira, quiero aprovechar este pequeño momentito para recordar que, por ejemplo, los ausentes en este split que están en el Pro, está Nano Flores, que lo echaremos de menos, Robert Smith,
Yves Kaiser, el griego Politis, Kevin Ortiz, Doug Pickering y Aaron Pérez, que hemos comentado. Fíjate si hay gente que ha saltado a la Pro, cosa que nos alegramos mucho, aunque bueno, ya le habíamos cogido el cariño y nos habíamos acostumbrado a disfrutarlo nosotros. Pero también quiero aprovechar este momento de, entre comillas, tranquilidad, para mandar un saludo muy cariñoso a nuestro piloto Johan Osorio, que la temporada pasada bordó un 5º puesto en la general, es decir, una campaña impresionante en la pasada, es decir, 2021-1 en esta categoría, y que por cuestiones personales, de trabajo, de familia, porque no vienen a cuenta ahora mismo, está tomándose un respiro y un descanso, y si no estaría aquí luciendo los colores de Ramones con su patrocinador habitual, que es The Tail Park. También, y ya con esto termino, tenemos la ausencia de 2 Ramones que sí que van a estar corriendo la categoría, que es Adrián Spirit y el Sensei Moratalla. Un saludito también para ellos y los esperamos ya en próximas jornadas. Vamos a cumplirle el deseo a Den Gabel con una cámara a bordo de Sven Aldrich, el piloto alemán del número 33. Un poquito ahí complicado en la chicana, recién estaba, ahora está recuperando velocidad. Vámonos a meter. En la posición número 21 al momento, lo están por superar. Ahí lo tenemos, nos hemos metido, como dices, en la de Sven Albrecht. El equipo Albrecht Motorsport, recordemos que son 2 hermanos, y luego hay como 3 o 4 pilotos más que componen la escudería virtual de este equipo alemán. Ahí lo tenemos. Ahí está el sector de recta principal. Sería bueno repasar también un poquito el circuito, ya que lo tenemos Sven de piloto. Ahí está la primera curva de 90. Curva más rápida de lo que parece por el peralte que tiene. Ahí pueden utilizar mucho sobre ancho. Complicado lo veíamos en el frenaje al Jalverillo. Sector de S en subida. Cuidado con el paralelo. Ahí levanta un poco Jalverillo para resolver la situación. Y acá vamos al sector más rápido que tiene el circuito y al frenaje profundo que van a tener que hacer para meterse en la chicana, Manolo. Muy bien, pues ahí le hemos puesto a nuestros amigos sobreimpresionados en el overlay el circuito para que pudieran seguir tus comentarios, y ya aprovechamos, pues mira, para que la gente del canal también tenga esa visión, porque el panel, lo que es el mapa, lo solemos quitar, ahí lo estáis viendo, pero vosotros con el enlace que os dejamos ahí, lo tenéis en el chat para disfrutarlo en cualquier momento. También aprovecho, pues como siempre, cuando metemos mapa de pista, metemos también la tabla de tiempos, así que ahí va para el chat, para todos nuestros seguidores, que además le mandamos un saludo muy cariñoso. Sentimos no poder hablar en alemán, pero bueno, aquí tenemos al fiera de Ari, que habla el español maravillosamente bien, y el inglés se desenvuelve, que me iría yo con él a hacer la ruta 66 por Estados Unidos sin ningún problema. Vamos a salirnos, nos vamos a la cabeza. Yo voy a dejarme guiar por donde tú me mandes. Sí, te iba a decir eso. Vamos a darle un poquito de cámara a lo que es la cabeza de la carrera con el argentino Lucas Dávila, que me dirás vos, piloto del HB o de Fusión Hispana. Pues no, Lucas Dávila, te soy sincero, sigue haciendo, corriendo para todos los efectos sin equipo, no se ha inscrito, igual que Lamperti sí que figura como Fusión Hispana y no la ha tocado. Hay que decir que nuestro querido Lucas Dávila figura como libre en los libros de inscripción de la Virtual Oval. También, bueno, ya que estamos hablando de equipo, que es muy importante, Tobias Canter, uno de nuestros pilotos favoritos de la Virtual Oval, el jovencito, 17 años, debuta con un equipo nuevo en pista que se llama Renegade Motorsport. Este equipo es nuevo y hay varios pilotos que corrían el año pasado, y si no me equivoco, tengo que investigarlo, creo que está Robert Smith también metido en este equipo, aquel proyecto que nos dijo que tenía en la cabeza. Pues ahí tenemos todavía gente, y también quiero lanzar a ver si está el por ahí un piloto que corre para Ofiofin, que al final no ha venido, no lo podemos mandar, que es Miguel Sánchez. No corre como Cherokee, corre como Ofiofin, equipo también nuevo aquí en la Virtual Oval, así que no lo tenemos. Es que cuando he estado pasando antes en la base de datos todo, ¿sabes? Me he quedado
Vamos, con los nombres y decía, mira, este tal. Hombre, oiga, Ari, no me lo va a perdonar. ¿Quién es este señor? Walt Dieter Otto, que es el piloto maravilloso. Es como no iba a estar, sea verano, sea invierno, sea enero, sea febrero, sea agosto. Ahí está Walt Dieter Otto, el piloto alemán que corre por libre, no necesita más compañía y que le rondan sus 77 años. Ojito. Así que siempre tenemos unas frases cariñosas para él y, como no, un tiro de cámara bien ganado. Si quieres, mientras no sucede nada, voy presentando a gente nueva. Bueno, tenemos a Jonathan Bell, que es de los conocidos, pero luego, mira, juntitos tenemos Calverillo García del Team Mazinger, ahí lo tenemos, con Manuel Gómez Esteban del Team Mazinger, los dos. Ayer coincidimos además en la carrera de la Summer Cup y estuvo muy divertido. Luego, y atención, Manolo, te corto un segundito. Calverillo ha hecho un gran trabajo de pinturas con el Mazinger, porque tenemos a los dos con pinturas distintas, respetando lo que es el reglamento de la Virtual Oval. No es que lo usan en el Trading Paints y después cargan aquí otra pintura. No. Acá está como debe ser, así que felicitaciones para Calverillo y su trabajo con su equipo. Muy bien, pues a ver, vamos a mandar este tiro de cámara a él. Yo no sé si han hecho el trabajo para Trading Paint, Mira, eso es una cosa, voy a aprovechar este comentario que has hecho, que yo lo aplaudo, porque sabes que me gusta mucho también, creo que la parte de la estética forma parte del espectáculo aquí. Creo que hay gente... No, tenés razón, al revés. Sí, correcto, al revés. Pero lo hicieron ojo, en el Trading Paint, pero no lo hicieron aquí. Vale, vamos a hacer una cosa porque me viene a pelo lo que acabas de comentar, si no sucede nada, carrera. Tanto Manuel Gómez, que tenemos en pantalla, como Calverello García, sabemos que han hecho pinturas específicas. Incluso este piloto que estoy lanzando, Emilio Gutiérrez, buen amigo de la casa, el gran Sad Emilio, ahí lo tiene, va luciendo un coche rojo aquí la Virtual Oval. Lo digo para cuando luego veáis la carrera vosotros, amigos. Si tenéis dudas de cómo subir los colores que os habéis currado, que Emilio también se ha pintado la camioneta y la bestia para correr aquí la Virtual Oval. Entonces es una pena que hagáis un trabajo que luego no podemos reflejar aquí en la retransmisión. Así que invito a cualquier piloto español que no tenga muy claro el tema de cómo se pintan los coches para la Virtual Oval, que se muevan en contacto conmigo por privado, que con mucho gusto les explico cuál es, que es muy sencillo de entender. Parece complicado al principio, pero luego cuando le coges el pit-pad es que no tienes problema, porque es una pena. Sé de pilotos que estaban con ilusión, como tú has dicho, lo de pintando los coches para esto, pero mira qué pena no tenerlos aquí. Ojo, que se nos va Otto, se nos ha ido al muro. ¡Ay, qué pena! El veterano alemán, y ha quedado torcido ese auto, ahí lo viene contravolanteando. Fue en la anteúltima curva, lo ha perdido. Sigue. Aguantan los coches, si no es un golpe mortal de necesidad, están aguantando bien, porque, vamos, lo digo porque lo que he estado viendo estos días en las series, pero bueno, ahí lo tenemos. Creo que sí que ha aflojado bastante Micha. Y bueno, y zanjamos el tema que había sacado Ari, ¿no? A nosotros nos gusta esa parte. Además, si no fuera importante, ni siquiera la Virtual Oval lo contemplaría en su regla, y tiene un apartado específico dedicado a las reglas de pintura. Es decir, que si no fuera algo atractivo, pues no estaría ni contemplado. Así que invitados estáis. Quien tenga duda, que me mande un privado, que con mucho gusto le digo, oye, así es como puedes lucir con tus colores. Vamos a hacer, porque igual que estamos diciendo los veteranos, mira, gente que debuta, que es rookie en la categoría, en la clase A, Tony Alpañez, que sí que está en pista. Vamos a ver, creo que Luis M. Díaz también está en pista, Florian Dessler también rookie, que lo tenemos aquí, corre por libre con un Toyota, míralo, ahí lo tenemos en pantalla, piloto de 24 años, es decir que hay muchos debutantes. Emilio, que ya lo hemos nombrado, este piloto... Es que voy mirando, ¿sabes?, en un lado y en otro para poderme mirar. Andrea Deisenberg también lo tenemos aquí en pantalla, piloto nuevo. Es decir que bueno, Lamperti también es nuevo en esta clase A,
figura como rookie. Aquí lo tenemos al argentino de Fusión Hispana con el coche 188. Christian Jung, no me suena ¿Quién? de haberlo leído antes. Christian Jung. Correcto, también corre por libre, ahí lo tenemos en pantalla, el piloto alemán que corre por libre, 22 añitos, y aquí lo tenemos también debutante. Es decir, que estamos presentando gente que está debutando aquí en unos en la categoría y otros en la Virtual Oval directamente. Así que bueno, de momento, bueno, la carrera va tranquilita, vamos dando detalles de cómo funciona el tema de la Virtual Oval. Y bueno, vámonos a la cabeza, Dávila, Samedao y Canter, y Lamperti con Jung, que nombraba el quinteto de cabeza, es decir, 2 argentinos y 3 alemanes. Parece que tenemos un pacto de no agresión, al menos en lo que son los 2 primeros, se están siguiendo y le están sacando diferencias al joven alemán Tobias Canter con el coche número 5, ahí estrenando colores de equipo. Después sí, de Canter para atrás, Lamperti no está muy lejos, Christian Jung, el debutante, con Florian Denzler haciendo lo propio, y Sergio Hernández un poquito como que se va descolgando, y ahí sí, después tenemos a Neil Heckens, bastante diferencia, el doble de lo que tenemos hacia la punta, que tiene Sergio Hernández hacia Lucas Dávila, lo tiene también hacia atrás, con Niels Heckens, que está avanzando en la 8ª posición, recuperó bastante de la posición 12 a la posición 8ª, y eso, vamos a ver a los remontadores. Mirá, Jonathan Bell no ha podido remontar, es más, lo tenemos en box, Manolo, a ver si podemos conseguir el replay, si no te... Ahí lo tenemos, te complico ¿cierto? mucho, porque me parece que ha hecho una visita por el muro. Jonathan. Ahora, a ver, estoy buscando información. Hizo un adelantamiento a en la costa, pero lo primero que me viene aquí es una entrada a pit. Vamos a verlo, voy a mandar la repe allí cuando entra en la pit. Aquí lo tenemos. No, pero hace muchas vueltas que tiene la nariz tocada. Vale, Se aquí lo empezó a levantar tenemos. temperatura. Sí, se me ocurre Ahí, que puede ser eso. No, de ahí. muchas vueltas atrás. Bueno, pues ahí lo vemos Ya está. entrando. Claro. Volvemos Pero al bueno, sí. directo. Ahora le pondremos una cámara de cerca. Evidentemente con un problema está Jonathan. Tiene un golpe en la trompa. Y está Sí. perdiendo mucho tiempo en el sector de box. Otro de los que está un poco complicado es Andreas Hermann. Ya lo habíamos visto perder tiempo con un incidente fuera de pista. De hecho, Pero bueno, es lo que tiene el road, ¿no? Para algunos es sacar una diferencia respecto a los que tienen menos experiencia, y para otros es sobrevivir y sacar la mayor cantidad de puntos posible. de hecho, bueno, ahora mismo sí. Ya estamos viviendo un momento pescadilla brutal, ¿eh? Es decir, que en el enlace que tenéis en el chat se ve claramente, si queréis clicarlo, ahí tenemos a Andrea Hermann, pero oye, la pescadilla maravilla ya puede salir, esa pescadilla maravilla que tenemos en una pecera del convento y que es obra y gracia del amigo Ari Cejas. Ahí la tenemos, porque ya en Watkins Glen hace rato que la cabeza cogió a la cola, y bueno, lo dicho, lo podéis disfrutar en el enlace que tiene el mapa de la pista. Es decir, que ahí va tirando Lucas Dávila muy serio en la cabeza, y ojito, le sigue Samedao del DS Racing y Tobias Canter con Lamperti y Christian Jung. Es decir, no ha habido ningún cambio desde que lo comentamos, este quinteto de cabeza. Ahí están mandando, el argentino liderando, y el piloto alemán siguiéndole las telas. Van pegaditos, es decir, que ahí puede haber un duelo bonito entre estos dos pilotos. Exacto, se confirma el abandono de Jonathan Bell, arranca con el pie izquierdo del piloto norteamericano, va a finalizar último, va a sumar poquitos puntos, pero bueno, es apenas el inicio de temporada, que es bastante larga, ¿no? Vamos a tener 16, 18... 18 jornadas. Muchas carreras, 18 Sí. jornadas. Sí. Cuando los punteros ahí están pasando al primer rezagado, que es en este caso Andreas Hermann. Y antes de la parada en box, que la vamos a tener en aproximadamente 10 vueltas, calculo, ¿no? Van a hacer justo a la mitad, la mayoría, para aprovechar el neumático. Manolo, no sé si querés hacer el habitual paso por los cockpits para mostrar a los protagonistas.
Pues vamos a hacerlo y por orden de clasificación. Vamos a ir. Le llamamos ya el momento pasarela Cibeles. Eh, aquí empezamos con el piloto. Uy, 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 se me pone sublevada la cámara. Aquí la tenemos. Lucas Dávila, piloto argentino. Ya te sabe el momento mermelada. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lucas Dávila. Vamos a ir pasando, ¿no? Sebastián Samedou. Tobias Canter. Este momento a mí personalmente me gusta. Lautaro Lamperti de Fusión Hispana. Christian Jung, que corre por libre y debuta. Otro debutante, Florian Dessler, corre por libre. Nuestro piloto Sergio Hernández del Lucky 2. A ver cuando toma nota, Salva, que sé que nos sigue mucho por ahí. Mira a ver cómo se suben las pinturas, que las pinturas del Lucky 2 pueden ir arriba también. Neil Hecken del NAF Racing. Tony Alpañez, Sena Lauda, que tampoco se pierde muchos eventos por ahí. Vicone del Cherokee, que este piloto corría la temporada pasada, si no me acuerdo mal, ¿no? Con otro equipo. O Claro, ya el era... Take It Easy, Ah, en la correcto, estructura correcto. que tenía compartida con Aaron, pero Ok. ambos han hecho ahí un 2x1 en el Cherokee, Ajá. el equipo del Rubio, y ha contratado dos pilotos Ahí muy está. buenos. Pues ahí están los dos. Vámonos con el equipo más percusivo de la parrilla, el equipo Pandereta Racing de Eine Lacosta, el puertorriqueño. Ahí lo vemos con casco maqueado. Ve, aquí lo lleva todo completo. Ha subido fotos que es gratuito, subir tu imagen arriba, pintar. Es decir, este es un señor que está bien presentable en la pasarela Cibeles. Luego tenemos a Juan Aragonés, Jorge Varela, también corriendo por libre, a nuestro querido amigo Emilio Gutiérrez Suárez, Ademilio, piloto español. Ahí lo vemos con su casco personalizado y sabemos que lleva todo personalizado, así que Emilio, toma nota para la segunda jornada. Sven Abrel, de estos pilotos de este equipo no hay que decir nada, porque el Albert Motorsport trabaja como los Ramón en el aspecto estético, cuida todo, cascos, monos, pintura, y de hecho este año Albert Motorsport repite la fórmula un poquito de que nos estaba viendo en lo que era la Virtual Oval del patrón, lo que hace Ramones, patrón iguales para todo el mundo y cambiando patrocinadores y colores, así que muy bien por Sven Albrecht y su equipo. Como no, el Huracán, ejemplo de lo que decimos, mono ramoniano, casco personalizado y bueno, y con su peleando con el pundonor que nos tiene adecuado ya. Fer, el Huracán Fer es un veterano de la Virtual Oval. Y le sigue a continuación otro peligro público, Ward y entre otros, nuestro piloto maduro más favorito, 77 años, y ahí lo vemos conduciendo como si fuera un chavalín de 20. Wolfgang Kors, que debuta también por libre hoy, aquí lo tenemos, también luce pues pinturas específicas. Jalverillo, nuestro querido Jalverillo García del Team Mazinger, le sigue su escudero Manuel Gómez Esteban, también del Team Mazinger. Recordar, Jalverillo, hay que subir arriba bien las pinturas, que os lo habéis currado. Y otro amigo de la casa, Andreas Hermann. Oye, que ya es broma, alianza de amigos, pero mira, siempre que voy a buscar a Andreas Hermann, va el Andreas Deisenberg a su vera, es decir, los dos Andreas juntitos de la mano. Y bueno, y Jonathan Bell, que ya no lo metemos porque, como ha dicho bien Ari, ha tenido que abandonar la carrera. La verdad que no le acompaña mucho la fortuna a Jonathan Bell, sabiendo que es un buen piloto aquí en la Virtual Oval. Así que ya están todos presentado, creo que es momento de lanzar la cámara exterior y nos vamos pues ¿con quién? Con Lucas Dávila a la cabeza. Vamos con la cabeza de carrera, 22 minutos de competencia al momento, han cumplido 19, vamos a estar pensando en las paradas en boxes alrededor de la vuelta 25, ahí va a ser cuando se abra la ventana. Única parada en box programada que vamos a tener en el día de la fecha. Y también un tema a tener en cuenta y que puede llegar a definir posiciones. Hacer bien el ingreso, no errarle la cantidad de litros, salir prolijo. Son varias las cuestiones y más cuando la punta está tan ajustada como en este momento. Samdau lo sigue de la vuelta cero a esa distancia. Ahí a menos de medio segundo
pero no amenazando, no haciendo nada extrafalario. Por ahora nada más, siguiéndolo y haciéndole sentir su presencia, que está ahí atrás. Pues como Ari dice, aquí estamos, ¿no? Hemos subido a pilotar con Samedao y ahí estamos viendo la estela de Luca Dávila. Vamos a ver cómo lo vive él. Manolo, en el sector de box lo tenemos a Fernando López Viñals, el Huracán. Es Dentro. el primero de los que está ingresando y te puedo garantizar que es estratégico porque el auto está impoluto. Vamos a ver lo que está haciendo, ahí lo vemos acá. Desde luego las estrategias del Huracán Fer no las conocemos ni en el equipo. Son como la alquimia, ¿no? De ¿qué es lo que hace el Huracán Fer? Nada, es un secreto que ni los alquimistas conocen. Así que bueno, vamos a ver. Es un transgresor de las tácticas Sí, y a veces sí, le sale muy bien. Hay que reconocerlo. Sí, a veces nos vuelve loco, perdido. Pero bueno, ahí lo tenemos, un tipo todo mundo honor y como decía, veterano ya en la Virtual Oval, ya lleva como, no me equivoco mucho, 3 temporadas o 4 temporadas en la Virtual Oval, es decir que desde que se fundó Ramón Oval Spain, que empezó a correr junto a mí en la Virtual, es decir que debemos andar el mismo tiempo, así que muy bien, ahí le está... hizo el cambio de rueda, luego que nos cuente si quiere pasarse por aquí cuál ha sido su estrategia. Ahora podemos volver, sí, no sé si hay alguna pelea en especial, creo que la más bonita es la que llevan ahora mismo Luca Dávila y Sebastián Samedou. Y por creo. importancia y porque vienen surfeando, por así decirlo, me gusta esa palabra, Sí. los rezagados. Mientras que Kors también hace su ingreso por el sector de box, el debutante Wolfgang Kors, coche número 107. Pero sí, como te decía, adelante Samedou, un poquito se ha escapado, Dávila ha sabido sacar mejor provecho del sobrepaso a los doblados para hacerle una pequeña diferencia al alemán. Sí, le ha abierto un huequito, ahí lo tenemos, el coche 31. El Ford Mustang siguiendo a Luca Dávila, pero como dice Ari, ya le ha abierto y parece que empieza a tirar 1.45, le va abriendo poco a poco. Ahora parece que, mira, 1.52, va tirando muy bien Luca Dávila, la verdad. Este duelo promete porque vamos por la vuelta 21 y yo creo que aquí no está todo dicho todavía. Vamos a ver cómo lo lleva el jovenzuelo Tobias Canter, que va en la tercera posición. Ahí va relajado, ¿no? Ni presión. Bueno, ya lleva a Lamperti pegadito por ahí detrás. Es decir, que aquí puede haber otro duelo importante. Además, que habíamos quedado que eran pilotos, fíjate, los dos jovencitos. Lamperti 18 y Canter 17. Es decir, que ojito con la pelea de pollitos que vamos a tener en la posición por el podio 3, es decir, Lamperti y Canter. Es decir, que cualquiera de los dos, hombre, por la cercanía de sangre, pues que sea Lamperti el que venga y se dé una vuelta por aquí a hablar con nosotros. Pero la verdad es que todavía Canter también me parece simpático, ¿no? Y está loco por venir por la cabina de la Rotivy. Así que se lo lleve el que se lo merezca. Ahí tenemos a Lamperti, acaba de pasar la chicane. Y bueno, Florian Dessler, vamos a hacer una pasada pero exterior. Jung, Sergio Hernández, que está ahí en una posición séptima, buena carrera, la verdad. Piloto importante, sobre todo en oval, no muy habitual del ROA. Niel Hecker por fuera, Tony Alpañez, ahí lo tenemos. A Vicone, Luis Díaz. Muy bien, me gusta, mira, no me he dado cuenta, Vicone también se ha subido su fotografía, cada vez la gente se está enrollando más. Ahí vemos a Costa, muy bien, muy bien. Recordemos, vamos a hacer si quieres salir como Vicone o quieres salir como Acosta, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción que tienes ahí abajo en YouTube, descripción, y te explica, además va explicado de cómo puedes subir tus datos de manera gratuita y sin tener que instalar nada extraño en tu ordenador. Sigamos, Juan Aragonés,
Varela, cada vez son más pilotos. Ay, ¿sabes a quién he echado de menos ahora haciendo estos comentarios? Emilio, lo tenemos ahí. A nuestro querido Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, Claro. que hoy no está, pero sí que también con el coche 150 correrá esta categoría. Debe estar seguramente de vacaciones por Marbella o por Benidorm. Y No, ya no me volverá. acordé. Mirá que me lo crucé en las camionetas, estuvo Ajá. corriendo conmigo el día miércoles. Así Exacto, sí, que señor. sabemos, Sí, sí. sabemos que está activo, quizá no para este domingo. Obviamente aquí no está en Waukee Glen, pero esperamos tenerlo para la próxima. Sí que es cierto que corrió contigo en la Pro y está aquí, porque al meter los datitos en la base digo, mira, coincide y lo vamos a tener en las dos, muy bien. Ahora saltamos a Otto, a World Dieter, Jalverillo, coche 35, el Huracán Fer está ahí con su táctica ya en la posición 18, ya, bueno, ojo, que el Huracán creo que... una parada, ¿no? Sí, sí, es que la verdad que tengo este panel de control no es como el del JRT, que es mucho más fácil de interpretar los datos. Pero bueno, Andrea Herman, lo tenemos ahí, van de la mano, el Huracán y Andrea Herman. Y luego, pues Tim Massinger con Manuel Gómez, Wolfgang Kor y Andrea Dechner. De momento el único que ha abandonado, el norteamericano Jonathan Bell. Estas carreras en circuitos son bastante más lineales y menos alocadas de lo que puede ser una carrera. Uy, cuando Lautaro Lamperti, que estaba en buena posición ahí luchando el podio, inclusive lamentablemente tiene un problema de conexión. Sí, Lo que ha decimos desaparecido. siempre. Uy, En el automovilismo real son problemas mecánicos, aquí son problemas de hardware o de conexión y lo ha dejado a pata vaya, sí, sí, su sí, sí. ordenador. Qué lástima por Lautaro, que venía haciendo gran carrera, Manolo. Qué pena, ¿no? Además, de verdad, sí, ha sido decirlo, ha desaparecido de golpe. Una pena porque, vamos, estaba haciendo carrerón, carrerón. Mala suerte en el debut también para Lautaro Lamperti. Y bueno, volvemos a la carrera. Enel Acosta ha tenido una salida. Vamos a verla, a hacer una repetición de una salida de Enel. Vamos a verla, aquí la tenemos. Efectivamente, se va al pasto. Esa curva también tiene su intríngulis. Ahí lo tenemos y se reincorpora. Uy, 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 bien, 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 casi bien, sí. Ha tenido que frenar el 07, el 107, perdón, que es Wolfgang Kor, debutante, y bueno, y se ha reincorporado sin mayor problema. Volvemos al directo. Eso es lo que te estaba por decir cuando apareció la desconexión lamentable de Lautaro Lamperti, que aquí las carreras son más lineales y los errores se pagan un poquito más caros, porque en un óvalo uno puede llegar a tener un error en una curva, un trompo, pero siempre hay una amarilla que te rescata y te vuelve a mandar a la cola del grupo. Aquí una salida de pista o un golpe, ante la ausencia de esas banderas amarillas, se paga muy caro, se pierde mucho terreno, así que la concentración de los pilotos en el día de hoy tiene que estar a su máximo. Ojo, Sebastián Samedao está entrando a pit, ahí lo tenemos, vamos a ver. El segundo de la competencia, muy bien, Sí. Manolo, muy atento, y vamos a ver qué hace Dávila también, a ver si reacciona, porque Samedao con neumáticos frescos le puede hacer el undercut. Que conste que estaba atento a lo que decías y a la nada, digo, me he sorprendido hasta yo mismo, ¿no? Digo, "Joder, dos cosas a la vez". Tiro de tres y invocó. Vale, vamos a ver, interesante, ¿no? La estrategia cambiada, ¿no? Vamos a ver Lucas Dávila, que lo tenemos aquí en pantalla, porque Samedou, que estaba ahí, ya decidió entrar a pit, ya ha salido y se ha incorporado a pista, y ahora mismo la cabeza está Lucas Dávila, Tobias Canter, Florian Dessler y Christian Young. En la quinta posición, Sergio Hernández. Así que Vicone también está entrando a pit, y ahora Lucas Dávila. Muy bien, vamos a ver esa entrada. Entra Dávila, reacciona a lo que fue la maniobra de su rival directo por la punta, porque con los neumáticos tan gastados, 2 segundos en una vuelta se los hace. Con neumáticos frescos le hace la diferencia de 2 segundos. Entonces Lucas tuvo que entrar enseguida. Hizo muy bien. Aquí lo tenemos, vamos a ver cómo se desarrolla su parada. Pum, cajón 1. Trabajando los mecánicos. ¿Quién? Hereda la punta. Canter es el que hereda la punta. Ajá. Ya ha pasado.
Y a ver Vamos. la salida de Dávila respecto a Sebastián Somedau. Ahí va Dávila para afuera. Por detrás Sergio Hernández está entrando, Tony Alpañés, Jalverillo, es decir, ya la gente está entrando. Ahí está Y Dávila sale adelante saliendo. Somedau. Míralo. Adelante de Dávila, le salió bien la jugada al alemán, pero ahora va a tener que aguantar. Tiene a Dávila con los neumáticos más frescos que él, rezagado por delante, o doblado, como le gusta decir a mis amigos españoles, es Andreas Diesenberg. Y lo va a agarrar a Dávila en la chicana. Ay, 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 se le complicó, al menos en esta instancia, la carrera a Lucas. Vamos a verlo, vamos a meter la cámara, el tiro de cámara aquí, porque puede ser un duelo muy bonito, el de Samedou y Dávila. Delante Por ahora, Tobias Juan. Canter entrado ahora. Muy bien, atentos también a lo que pueda hacer Tobías, que es el que más ha estirado de los punteros su ingreso a box. Pero se nos ha cambiado, al menos virtualmente, la punta. Sebastián Samdau o Somedau. Sí, Estaría bueno tener una cabina para preguntarle, a ver, a mí me gustan esas cosas, pronunciar bien. sí, no, me parece lo correcto. Ahí tenemos al actual líder, Florian Dessler. Sí, un día igual me entretengo en coger los sonidos y escribirlos en plan, ¿sabes? También. Y ya está, y nos quedamos tan panchos. Pero que conste que todos los nombres, todas las pronunciaciones, salgan como salgan, siempre están tratadas desde el máximo respeto. Es decir, en ningún momento cualquier comentario vamos, está hecho dentro de la festividad y el buen rollo que se vive aquí en la Orden Ramoniana, en la Raw TV, y yo creo que, vamos, no hay ni que decirlo, que la gente lo entiende, que si digo Florian Densler, pues intento decirlo lo mejor posible. Y sobre todo hay una cosa que nos salva el pescuezo, Ari, que siempre que estamos diciendo Sebastián Samedou, estamos lanzando un bonito overlay con su nombre donde pone edad, coche que corre, equipo, y entonces la gente, pues bueno, ya tiene hasta incluso libertad pues para decir, oye, Manolo, que no sé si es Samedou, se dice Samedou, no sé, pues yo adopto que es correcto decir Samedou, como mi padre decía, John Wayne, y nadie se puede reír de él, ¿sabes? Así que ahí tenemos Florian Dessler, se mete y vamos al duelo estelar de la carrera. Ya están arriba, ahora el líder es Christian Jung, vamos a dedicarle cámara también a él, porque para eso está liderando la carrera, pero digamos que ya está Samedou y Lucas Dávila justito detrás, y Tobias Canter 3 ya se está reordenando la carrera, pero bueno, en este momento el líder es este piloto de 22 años alemán, Christian Jung, debutante en la Virtual Oval, y para él va a dar esta cámara mientras se tira ahí en la chicane, la afronta bien, sale. ¿Sabes qué, Ari? Te puedo confesar un secreto, que me gusta mucho, le había cogido un pánico terrible a conducir bestias de estas, Camarito, la bestia, y esta semana, gracias a compañeros como Jesús y Fer, me ha animado, sobre todo que coincido con Jesús todas las noches y he hecho un par de carreritas, oye, y me ha entrado el veneno, me lo he pasado en la mejor, diría, de mis 3 años, casi 4 de suscripción a iRacing, la vez que estoy disfrutando el Camarito y el Road. Así que, ojo, son palabras mayores. Sí. Muy bien, entonces, muy bien. Cuando entra nuestro puntero Christian Jung, dejándole la posta a Sebastián, que lo tiene muy cerquita. No nos movamos de acá, Manolo, porque me parece que en cualquier momento vamos a tener cambio por el sector de la punta. Lucas le lleva una vuelta de ventaja en lo que es el desgaste de neumáticos, y el coche número 186, cada vez más grande, se está poniendo en los retrovisores del número 31. Linda competencia, la verdad que no me esperaba que esté tan ajustado, y menos en la punta. Muy bonito, y yo creo que esta va a ser, si no pasa nada, la lucha estrella, vamos, y creo que va a estar arriba, Canter, Dávila y Samedou, es decir, puede estar todo por ahí. Y bueno, vamos a aprovechar para mandarle un saludito especial a Sensei Moratalla, que hoy no está aquí en Watkins Glen, pero sabemos que estará corriendo en próximas jornadas aquí en la clase
A y también está corriendo la clase B, que de hecho ya la semana pasada debutó sin problema y sin incidencias en esta segunda temporada del 2021 de la Virtual Oval en la clase B. Así que ahora estará por ahí, me imagino, no sé si por Cantabria, él siempre va por sitios buenos, ¿no? De estos que se cuida uno la piel bien y bueno, se lo estará pasando pipa. Y nosotros que nos alegramos. Ahí tenemos... A ver, hay una cosa que me descoloca. Faltan 24 vueltas. Perdonar este silencio, pero había una cosa que me ha descolocado y a ver si lo arreglamos. Hola. Sí. Pues algo me está fallando aquí, ahora mismo. Yo te escucho a la perfección. Sí, pero hablo, vamos a ver si no va para... Y en la transmisión también está saliendo bien. Va todo en orden, a falta cerciorar de eso. de los overlays. Así que si echáis en falta cositas, sabéis por qué es. La Sí, carrera de mientras continúa, vuelta 32 abierta para Sebastián Samedau. te la dejo a ti. Dale, última en 13.5 la vuelta, 13.4, una décima más rápido, vienen muy parejos, también se le va a complicar a Lucas Dávila, porque el ritmo entre ellos es muy similar. Ahí está el sector de trepada para la recta opuesta antes de la parada del autobús. Le han sacado una diferencia importante también a Tobias Canter de 13 segundos. 20 lo tenemos a Florian Denzler. Christian Jung debutando en la quinta posición, buena carrera para él. Sergio Hernández sexto, séptimo para Heckens. En la escena Lauda, Tony Alpanes en la octava posición. Vicore en la novena y décimo Juan Aragonés. Tenemos muchos representantes de habla hispana en las primeras posiciones, los cuales nos llena de orgullo, por supuesto. Y muy bien, pero gracias. La tenemos entre continentes, ¿eh? La tenemos entre América y Europa. Así es, y bien salvado esto, el problema ya lo hemos, parece que resuelto, que era tema de overlay, ya tenéis arriba el ticker, que con las posiciones se había cuajado, cosas que pasan en el verano, se cuajan muchas cosas. Así que sí, vamos a hacer un pequeño repaso a esos pilotos que estaba nombrando Ari. Ahí tenemos a Samedou, Lucas Dávila siguiéndole a la estela, Tobias Canter ya un poquito más alejado, Florian Denzler en la cuarta posición, Christian Jung en la quinta, Sergio Hernández en la 6, está haciendo una buena carrera también, Neil Hecken en la séptima, Tony Alpañez en la octava, novena para Vicone y en la décima Juan Aragonés en la posición 11. José Einer Acosta, Jorge Varela en la 12, el Huracán Fer se ha puesto en la posición 13, Emilio Gutiérrez Sademilio, aquí lo tenemos rodando con el coche 120, posición 14, Sven Albrecht en la posición 15, 16 para Andrea Hermi, Wolfgang Kor, también debutante, número 17, Dietre Otto, a pesar del golpe y el incidente que tuvo, ahí aguanta, posición 18, no tiene problemas como los ha tenido Lamperti o Jonathan Bell, él sigue ahí, pase lo que pase. Jalverillo García y su compañero de equipo del Team Massinger, Manuel Gómez, en las posiciones 19 y 20 respectivamente, y cerrando Andrea Deisenberg en la posición 21. Volvamos a la cabeza, que es donde está la fiesta. Lucas Dávila con Sebastián Samedou. Así llevamos casi toda la carrera y estamos a falta de 21. Observando al puntero, al alemán se le ve un poco más suelto en la cola de su auto a la salida de las curvas cuando aplica la potencia. Esto puede ser que haya desgastado un poquito de más los neumáticos, pero ahora lo viene aguantando bastante bien a Lucas, que en la recta principal ahí se abrió poquito como para mostrarle el auto, para decirle, mirá que estoy un poquito más cerca, mirá que en cualquier momento puede venir el intento de sobrepaso. De hecho me voy a meter a disfrutar con el amigo Lucas y vamos a ver cómo lo lleva, vamos a ver.
Así lo está viviendo el argentino Lucas Dávila, piloto que corre por libre, 22 años, y ese que lleva adelante es el piloto alemán Sebastián Samedov. Así que, es verdad, mucha representación, pero el que se está batiendo, el hispano que se está batiendo el cobre es Dávila ahí, y luego el que más cerquita está, Sergio Hernández la sexta. Es decir, que están los alemanes, están cañeros aquí en Road. Vamos a ver qué pasa. Exacto, igual este es nada más el comienzo, Manolo, no seamos malos con nadie. Falta mucho campeonato, mucha tela por cortar. Y por ahora ha arrancado muy interesante el torneo de la Virtual Oval en su clase A. Primera fecha de 18. Ahí Sebastián salió mucho mejor. Está transitando la chicana, el número 31 en el sector de punta. Y vamos a ver, aparte de los primeros dos, donde podemos llegar a tener una lucha. Jun con Hernández vienen a 2 segundos. No, después ya vienen bastante más distanciados. Aragonés con Acosta también a 2 segundos entre ellos. Yo donde usted me mande voy. De momento yo mantengo porque hay un duelo muy bonito, sí, por esa primera victoria en la primera jornada de la clase A de la Virtual Oval. Recordemos a todos nuestros amigos que ya de aquí, quitando algún puentecillo que pueda haber por medio, de aquí hasta diciembre, todos los domingos hay fiesta de la Virtual Oval a la misma hora. La RO TV estará aquí 8 de la tarde, domingo, retransmitiendo las 18 jornadas o las 17 que faltan de la Virtual Oval. Esto acaba de empezar. Y también recordar que aparte de esto, cada miércoles, cada 15 días, retransmitimos la clase de camioneta, la Pro, la Design, Town Design, que corre nuestro compañero Gavina y hermano en la Orden Ramoniana, Ari Cejas. Así es, Manolo, antes de que Lucas Dávila intente algún tipo de sobrepaso, ¿te parece si vamos con nuestros aliados? Que siempre está bueno recordar en las transmisiones. Pues me parece perfecto. Pues ya estamos aquí en directo de nuevo y el duelo sigue. Ya habéis visto quiénes son nuestros aliados, gente que apoya el Sim Racing, gente simpática, empresas de mucho caché en sus respectivos campos profesionales y que nosotros lucimos orgullosísimos en nuestras pinturas de Trascan, de Tile Center, de Tile Park, que es una empresa alicantina bastante potente que te deja los coches niquelados y súper pintones. Te recomendamos que entres en nuestra página web ramones.es y te vayas a la sesión de aliados y encontrarás enlaces de todos ellos. La sala Rock City de Valencia, que por suerte ya vuelve a la actividad en septiembre, empieza a programar otra vez conciertos. Esperemos que ya esta sea la definitiva. Y bueno, tenemos al Manatí Spotter, pero que lo tenemos aquí en cabina, su creadora Ari Cejas, que como siempre decimos es el mejor spotter en castellano que puedes encontrar ahora mismo para iRacing. No sé quién más me queda, BJ Sim Racing, periféricos para hacerte mejor piloto, sino por lo menos para disfrutar más en lo que es el Sim Racing. A mí no me ha hecho más rápido, pero me ha hecho más feliz. Y no sé quién me queda, Territorio Musical, por supuesto, la productora de espectáculos, de eventos y de festivales de Valencia, pero que trabaja a nivel internacional. Y bueno, y poquito más, el blog de rock. ¿Sí? Y igual se me cuela alguien por ahí que... ¿Roxito lo dijiste?
Rock City, Manatí Spotter lo he dicho, Detail Par lo he dicho, el Trackcam, que son la gente que nos permite tener estas cámaras tan maravillosas, y bueno, pues ahí están todos nombres. Y por supuesto agradecer a la Virtual Oval la deferencia que tiene con nosotros de permitirnos retransmitir tanto la clase A de la clase A de la Virtual Oval y la clase Pro también de la Virtual Oval, que se llama Design, Tone Design, que yo estoy seguro que Ari me puede matizar ahí el Tone Design y así se quedan contentos nuestros amigos alemanes. Lo está diciendo perfecto, no hay por qué lo tenga que corregir. Vale, pues ya sabes que no hay ningún problema y ahí bueno, Temuco, Tomás Acuña está por el canal, no sé, que supongo que es en clave algo, yo no lo entiendo, pero bueno. Es amigo Tomás, es compañero de equipo, así que un abrazo para Tomás. Muy Temuco bien. campeón, él es de Temuco, Chile, del sur de Chile. Así que un abrazo para el Tommy Acuña, que está haciendo sus primeras armas en el Sim Racing y está a la espera del volante. Vos sabés que corre con mando y le gana a pilotos que tienen volante. El día que este muchacho consiga un volante, agárrense. Agárrense porque anda muy rápido. Tomás, pues no lo digas, tío. Busca volante, y a mí lo del mando me pone nervioso, ¿sabes? Porque yo tengo unas teorías sobre esto, no es por desmerecer lo del mando, ¿sabes, Dari? Para nada. Es como incluso cuando hablo de 3 monitores, 2 monitores, un monitor, gafas, y ya entramos en una... Yo no sé hasta qué punto, a veces hasta con un solo monitor se puede conducir como más tranquilo que con 3 viéndote agobiar por todos los lados. No sé, tengo teorías extrañas que no vienen a cuento ahora, pero bueno. Tomás Acuña, si eres amigo de Ari, eres amigo. Los amigos de Ari son mis amigos también. Te deseamos lo mejor en el Sim Racing y que bueno, y me uno a esa petición, que consigas rápidamente ese volantito y empieces a disfrutar a saco de la conducción virtual. Ahí tenemos, vaya duelo de gallos aquí que tenemos. Sí. Ahí en el sector del carrusel lo dibuja mejor Dávila, pero por encima no le puede pasar. Ahí se lo hace un poquito más lento Sandow para seguir pisado. Y vamos a las últimas 2 curvas. Ahí le muestra por adentro. Vamos a ver porque puede ser el momento. Dávila, a ver, estira frenaje. No, por ahora se guarda. Quiere conservar esa oportunidad. Se pasa Sebastián. Y ahora sí, funcionó la presión ejercida por el argentino para que cambie de manos la punta. Qué importante es saber esperar tu momento, no ponerte ansioso, sin recurrir a lesatines. Es decir, que Lucas Dávila ha estado ahí echándole el aliento en la nuca, lo ha ido madurando, no se ha precipitado y ha forzado el fallo realmente de Samedov. Así que rompo una lanza a favor de Lucas, porque estoy mirando ahora mismo el Irrati y hablamos de un piloto 2900 contra Samedov, que tiene 4300, es decir, que más meritoria esa paciencia ahí detrás esperando madurar a tu víctima, ¿no? Es decir, que muy bien, además, de hecho ha aprovechado pues para estirar. Faltan 14 vueltas, vamos a ver si vuelve a pegar Samedov ahí a la estela de Lucas y vamos a ver qué sucede. Tobias Canter sigue peleando por la tercera plaza, pero creo que va bastante cómodo, ¿no? Ahí lo tenemos, el coche número 5, el Chevy, la bestia ZL1, y va, yo creo que tranquilo, porque si no me equivoco y reconozco esa pintura de atrás, exacto, no me equivoco, era Jalverillo. Jalverillo es el que está detrás, lo tenemos aquí con ese coche rosa y blanco, coche número 35. Y nada, así que Tobias Canter en la posición 3 tranquila. Si no hay duelo, hago una pequeña recordatorio. Denle la cuarta, Jung en la quinta, Sergio Hernández en la sexta. La verdad que lo de hace rato se sigue repitiendo. Séptimo, Niel Hecken, Tony Alpañer 8, 9, Luis Díaz Vicone, Aragonés en el 10º. Y ya nos vamos a la cabeza, vámonos a la pelea, porque esto sigue todo igual. De hecho, creo que en vuelta, perdón, Ari, en vuelta solo hay 11 pilotos ya, ¿no? Exactamente, 11 pilotos en vuelta. Te iba a decir, respecto a los que han hecho las principales remontadas, lo tenemos a Niel Heckens en la posición 7ª, había largado 12avo.
¿quién más? Emilio Gutiérrez, el Emilio de la posición 17, posición 13, ahí a puertas del top 10. Walt Dietrich Otto, el veterano, y a pesar de hacer un paso ahí por el pasto en las primeras vueltas, de la posición 20 a la posición 15, de la posición 21, la avestruz Fernando López Viñales a la 16, son los que más han escalado posiciones en esta complicada carrera. Acá, a ver, no es tanto sacar un gran resultado, sino es no confundirse y sacar pocos puntos, porque después se va a hacer ahí cuesta arriba en las aspiraciones para el campeonato. Porque, bueno, no todos tienen aspiraciones de ganarlo, pero sí, ciertamente, de hacer un top 5, de hacer un top 10, de hacer un top 15. Hay distintos niveles y hay distintas expectativas de cada uno de ellos. Claro, totalmente de acuerdo. Es decir, que lo bonito, yo siempre digo eso de que el podio está limitado en plazas a 3 nada más. Entonces, si una parrilla se compone de 30 y tantos coches, 40, cada uno tiene que planificarse de cómo disfrutar y ver hasta dónde puede llegar y hacerse objetivos realistas. Es decir, soñar, somos todos libres de soñar. Yo a veces me veo acompañado de 2 rubias tirándome champán y, ¿sabes? Vale, pero eso es soñar. Luego me doy cuenta y miro y tengo al lado al huracán Fer, ¿sabes? Es decir, que no, que hay que marcarse objetivos reales, disfrutar la carrera y, como bien decías, Ari, decir, oye, que terminar en un top 10 para un piloto puede ser un objetivo de temporada y sobre todo en un campeonato como la Virtual Oval. Así que yo lo veo tal como lo has comentado, así que fijando objetivos realistas y, oye, y luego si se puede dar un pasito más arriba, mejor, pero cuidando siempre la parte trasera. Así que totalmente de acuerdo. Volvamos a la cabeza. El Lucas Dávila ahí va, ha salido un poquito. Oye, ¿por qué llaman la 90? Creo que es la curva más famosa del circuito, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque tiene 90 grados. Sí, bien. Intuía, porque en los 90 el indie acabó con el rock. Es que yo soy más ochentero en el tema de la música aquí en España. Y entonces cuando dice las 90, digo, bueno, bien, entendía que era por eso, pero es que sí que leía algo que era como de las más populares. Creo que es una curva que se readaptó cuando hubo ciertos movimientos de cambios de trazados y movidas. Algo de eso he estado leyendo antes, investigando sobre Walking Lane. Y ojito, que ahí tenemos a Lucas Dávila pasando un doblado. Vamos a ver que hay tráfico y aquí se puede poner interesante la cosa. Es el Vicone, el Luis Díaz, con el coche número 10, que está siendo superado por primero y segundo. La vuelta anterior, Sebastián había sido más rápido. Ahí se abre Vicone, muy amable, muy caballero, el español, para dejar pasar al segundo. Te decía, Sebastián había sido más rápido, pero acá ha perdido un poquito de tiempo, ha enganchado a los rezagados que, por más que hayan colaborado, los ha agarrado en un sector más trabado, y ahora la diferencia se vuelve a estirar a 9 décimas a favor de Lucas Dávila, que a pesar de su edad viene corriendo con un aplomo envidiable. Sí. Ahora lo interesante es eso, que ya hay mucho tráfico, estamos viendo una tómara desde el dron trasera y vemos que se van a encontrar ahí con por lo menos 3 coches. Aquí vamos siguiendo a Sebastián Samedov, delante va Lucas Dávila y luego ya vienen, a ver si no consigo ver en el mapa quiénes son, pero bueno, 3. Es decir que puede estar interesante esta pasada. Agregamos a la lista de saludos a Kevin Adam, al máster. Ese sí hay que aprender, Ahí sí, cuando estás con él hay que aprovecharlo y sacarle todos los consejos posibles a Kevin. Hombre, que me extraña que no esté corriendo la clase A. Un saludito, me uno, no, el Kevin ya, además ayer quedó, no, ayer quedó cuarto, ayer sí que tuvo curro, estuvo corriendo en la Summer Cup y quedó cuarto, estuvo ahí batiéndose el cobre, así que nada, un saludito para Kevin, que sabe que es bien querido por la orden, y es que va a saco con el anís también. Y bueno, y un saludo, ojo, a Ichi, que tenemos aquí a tu antiguo compañero de cabinas, a Emilio. Ahí, mira, este tiro de cámara va a ir dedicado para Ichi. Ahí lo tienes, a Emilio Gutiérrez Suárez, 51 años, piloto español que corre por libre con el Chevy 120. Así que nada, saludado quedas, querido Ichi, que se te quiere Moisés para los amigos. Así exacto. Que
Sí, sí. Que sabés que el otro día estaba viendo una repetición, una transmisión vieja de Latis del año 2007 de la Ujú. categoría GTE. Y estaba Ajá. Ichi, estaba corriendo el torneo Ichi. Lo teníamos a Ichi corriendo ahí el torneo y yo también lo estaba corriendo. Así que fuimos compañeros en pista. Y muy bueno el recuerdo de Ichi. Quizás se acuerde, a ver si tiene buena memoria, corriendo ese torneo de GTE. En ese momento me parece que con Ferrari estaba corriendo. Sí, pues, Ichi, ya que estás comentando, aprovecho para decir que Ichi, si le clicáis, podéis ir a su canal de YouTube, que ahora actualmente está subiendo guías de juego, tutoriales. El último que le vi, que he estado echándole un vistacillo, el último de nosotros, me parece que es, de Last of Us, es que no soy muy de Ajá. videojuegos, pero ese juego, el último, al inglés, es que no, pero sé que es el último de nosotros, sí. Y está subiendo los tutos y tal, y me enrollé un rato a ver tal, pero cuando vi que había que manejar más de 5 dedos, tío, en los botones, ya dije, lo mío es el pez y el Sim Racing, ya está, porque es bastante complicado. Así que desde aquí invitamos a la gente a conocer el canal de Ichi en YouTube y oye, y suscribiros si no estáis ya. Y por supuesto, de Kevin tampoco tengo que decir nada. Tiene canal en Twitch y tiene canal en YouTube. Así que buscarlo, que por Kevin Ada os aparece. Así que invitados estáis a buenos canales. No os recomendamos nunca basura, trash. Ahí tenemos a Jalverillo. Volvamos a ver qué pasa en la cabeza. Mira, mira, interesante. Va Dávila por el huracán. Vamos a ver esa pasada. Exacto. Y dos vueltas son las que está perdiendo. Fíjate lo que hace que tengamos una seguidilla de bandera verde constante desde el Sí, inicio de la competencia, sí, sí. que están los autos desparramados por pista. A lo mejor Fernando en algún momento alcanza a pasar a alguien y él también es superado. Están todos mezcladísimos. Ya te digo, y yo creo que en vuelta ahora mismo ya solo quedan 8 hasta Tony Alpañez. Si no me equivoco, este hombre es el último que está en vuelta. El piloto de Sena Lauda 12 Team, ahí lo tenemos también, la verdad, piloto que está en casi todos los campeonatos metido. Así que un saludito para Tony. Vámonos a la cabeza, Tony, porque Tony tiene que dar buena cuenta ahora si quiere del Huracán Fer. Vamos a ver el Huracán. Ahí Huracán se ha ido un poquito por fuera. Yo creo que casi más para que pasara tranquilamente Lucas Exacto. Dávila, lo entiendo así. Y bueno, vamos a ver, ahí ahora le tocará hacer el paso a Sebastián Samedo, que va con el huracán en medio. Ahí está, vamos a mantener ahí la cámara con Samedo y el huracán. Lucas Dávila puntero, a 2 segundos Sebastián Samedou. Canter se mantiene a 13 segundos, pero de hace 30 vueltas fácil, Manolo. Sí. Se ve que o salió muy conservador o fue agarrando el feeling con el correr de las vueltas, porque ahora está girando al mismo ritmo que los punteros. Sí, ahí lo tenemos en imagen, muy tranquilo, la verdad. Además no tiene mucha presión. El cuarto, perdón, es Densler, que lleva un buen hueco. Ahí lo tenemos también en pantalla. Volvemos con Canter, es decir que va, yo creo que sin presión. Le está haciendo rodar y vamos a ver si va cogiendo, como dices, tono y se puede, aunque lo vemos justito ya, ¿no? Porque 6 vueltas. Creo que el podio 3, si no hay nada, ya está adjudicado. Y vámonos a la cabeza. Lucas Dávila mandando. La verdad que ha sido muy paciente y muy prudente. Y ha metido el hachazo cuando tenía que meterlo. Porque Sebastián ha estado rodando muchas vueltas arriba en Sí, cabeza. Así que bueno, ahora iba emparedado el Huracán Fer por el primero y por el segundo, y el Huracán en concreto está en la posición 15. Ha recuperado 6 posiciones. Ya recordemos que hizo la táctica de la Betrú y la hizo él. ¿Y quién fue su compañero? Creo que Andrea Germán, pero Andrea Germán está en la posición 19. Es decir, que la verdad que un buen arranque aquí en la Virtual Oval en la clase A. Pilotos en general acostumbrados al oval, aunque aquí estamos viendo que hay gente que también le pega bien al roar. Y Walking Glen, y que es un clásico, ¿no? En el circuito de la NASCAR. exacto. Y ojo al piojo, Manolo, porque es un auto difícil, es la primera fecha del torneo, muchos debutantes y aún así la largada fue absolutamente limpia, no hubo Sí, ningún
roce, ningún toque. Los únicos despistes que hemos tenido son pilotos que se han ido solos por algún error de conducción o de cálculo, pero por lucha por posición no hemos tenido choque entre autos. Una carrera fantástica para este debut. Lo está mandando Lucas Dávila, ahora 2.5. Y el próximo, como bien decías, es Tony Alpáñez, y lo tiene lejos, no sé si va a llegar, así que casi con que el que no se equivoca gana acá. Y Lucas Dávila tiene que hacer eso. Si no se equivoca, me parece que ya se lleva el gato al agua. Así es. Quedan 4 vueltecitas. Lucas Dávila tirando ahí muy bien. Coche 186. También un Chevy. Tenemos Chevy, Ford y Chevy. Y luego ya en la cuarta posición un Toyota Japo. Es decir que vamos a ver. Igual esperemos que Lucas Dávila haya leído los mensajitos que hemos dejado por ahí por el foro y nos haga una visita, ¿no? a la cabina. Sí, ya ha venido la temporada pasada. Vale. Sí, vamos, sí, ya ha estado por acá. Vamos a ver. Como hemos dejado el mensaje en el foro, pues bueno, hay gente que lo lee, gente que no, así que vamos a ver. De momento no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, que cualquier error, como bien dices Ari, se paga carísimo en este circuito de Road. Ahí vemos Lucas Dávila mandando con autoridad, ahora sí. Sebastián Samedo, el segundo puesto a 3.27, va subiendo, Creo que el ritmo que ha cogido ahora Lucas Dávila es bastante interesante y poderoso. Ahí lo tenemos. Que tiene más resto, ¿no? Para este remate de la carrera, llega más armado y ha hecho un pase menos por el pasto de Sebastián, ¿no? Quizá también ahí los neumáticos se le complicaron un poquito. Y ya vamos a disfrutar una vuelta completa con él. Ha pasado por la 90, nos metemos en su copy, va por la subida. Ahí lo tenemos, Lucas Dávila, el líder actual de la carrera, y por supuesto si termina así será el primer líder de la general en esta clase A. Y ahí lo tenemos, tirando esta pequeña recta para afrontar la chicane. Así es. O sea, Manolo, este es uno de los circuitos más antiguos que tiene Estados Unidos, y en un comienzo era semipermanente, era por las calles, por las carreteras de la localidad de Watkins Glen, hasta que cuando se empezaron a hacer más habituales las competencias, se decidió cerrar alguna de ellas y establecer el trazado. Ajá. Como mucho ha ocurrido en la historia, al ser muy rápido hubo accidentes lamentablemente fatales que fueron haciendo que se vayan agregando algunas chicanas o se hayan afilado alguna de las curvas para hacerlas más lentas, pero en los últimos años no se ha tocado, por eso se ve un circuito tan clásico, tan vieja escuela, ¿no? Que todavía conserva ese gusto a historia, a no circuito moderno, sino un circuito clásico. Sí, señor. Y recordemos que es un circuito que desde el 61, no sé si era el 80, acogió la Fórmula 1, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Y como tú decías, creo recordar haber leído esta mañana que en el 73 y 74, 2 años seguidos, hubo muerte de un piloto francés, no me acuerdo ahora el nombre, y otros seguidos, 73 y 74. Curioso. François Sebert, que era el protegido de Jackie Stewart y uno de los grandes pilotos que no ha ganado un título, estaba visto como potencial campeón mundial, y el otro fue Helmut Koenig, un piloto austríaco que en su segunda carrera lamentablemente pierde la vida. Pero en el tono bastante más positivo de lo que es la historia, acá también obtuvo su primera victoria en Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, Jochen Rindt ganó también por primera vez aquí, el recientemente desaparecido argentino Carlos Reutemann ganó en Watkins Glen. Mucha historia tiene el circuito. Sí, señor, mucha historia y mucha sapiencia. Mi compañero de cabina, mi querido Ari Chaca, yo he apuntado los 2 decesos de carrera para que tú remataras maravillosamente con toda esa información, que estoy seguro que a la peña que está ahí siguiéndonos y a las que le mandamos un saludo agradece, ¿no? Así que sí que es verdad. He estado leyendo un poquito sobre el circuito, la verdad, esta mañana, ¿no? Por el rollo, y me ha parecido curioso, y la verdad es que sí, que tiene un sabor muy especial este circuito, donde sin nada falta pasa, va a triunfar Lucas Dávila, que afronta la vuelta final, y yo tengo que lanzar ese toque del general Custer y la caballería. Ahí estamos con la trompetita.
Esa trompetita es mortal. Ahí estamos. Lucas Dávila, que ha hecho un hueco ya de 4.45 con el alemán Sebastián Samedov y afrontando la vuelta final. Creo que todos los chicos se han portado muy bien, han hecho una gran carrera. Ha sido un buen debut, 23 pilotos en pista, todos se han comportado de una manera bastante elegante, limpia, y la verdad que es una cosa que se agradece. Luchas, la verdad, para ser sincero, ha habido pocas, pero quizás los momentos más bonitos y brillantes han sido los que nos han deleitado Dávila y Samedov arriba, han estado peleando muy pegados. Uy, cuidadito, ahí está, y ahí está pavoneándose Lucas Dávila, sí señor. Merecidamente ganador, sí señor, aupa Lucas Dávila, ganador de la primera jornada de la Virtual Oval en su clase A. Muy bien, piloto argentino, 186, corre por libre y bueno, que ha podido con el alemán. Bonito, sí señor, vamos a mantenerle ahí la cámara a ver si lo celebra. Llega también Canter en la cuarta posición, lo está haciendo Florian Denzler, que se acerca al muro ahí para saludar a su equipo, está contento con el resultado Florian después de largar séptimo. Christian Jung, que si no me equivoco el mejor de los debutantes, o a menos que Denzler también sea debutante. Denzler también debutante. Ok, entonces tenemos la cuarta posición de Denzler, el mejor debutante. Sexto, Sergio Hernández, el piloto del Lucky Dog. Séptimo llega Nils Heckens y le llega a la cola, mirá, pegadito. Sí. A su auto, Tony Alpáñez, buena carrera de Sena Lauda en la octava posición, noveno para Juan Aragonés y completa el top 10, José Inés Lacosta. Después tenemos clasificados a Vicone, Díaz, Jorge Varela, Albrecht, Gutiérrez, el Emilio, el Huracán Fer en la posición 15, 16 Walter Otto, Wolfgang Kortz, otro de los debutantes, posición 17, el Jalverillo 18, Andreas Hermann 19, Deisenberg posición 20, Manuel Gómez Esteban 21 y con abandonos lamentablemente por desconexión Lamperti y por accidente Jonathan Bell. Linda carrera, la verdad que ha sido un gran inicio aquí en Watkins Glen. Sí señor. Vamos a ver si alguien acude por aquí. De momento tenemos a Fer. A ver, si queréis comentar algo y yo mientras voy sacando overlay, clasificaciones, mientras hace sus trompos de victoria, sus trompos victoriosos Lucas Dávila, os dejo los micros para vosotros y yo voy enseñando clasificaciones por aquí. Me gustaría saber de Fer cómo fue, aparte del trámite de carrera, una parada en box bastante temprana, Fer. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Bueno, lo primero saludaros a vosotros y saludar a la gente que vea la carrera. Y bueno, cuando empecé la carrera no tenía claro si ir a una parada o a dos. Sabía que lo mejor era ir a una, pero luego también pues lo pensé. Digo, yo esta primera carrera lo que no quería era tener ningún trompazo ni... O sea, no quería empezar mal, tampoco tenía ritmo, ¿no? Para empezar bien. Entonces, bueno, más o menos yendo a una o a dos, yo creo que más o menos he quedado donde creo yo que podía quedar y creo que he ido con más velocidad toda la carrera, con menos ocasiones de peligro, que era lo que quería. Y bueno, pues hay 15, bien, sin ningún incidente y a la marcheta, bien, buen principio de temporada, que era de lo que se trataba. Y nada, eso, un saludo a todos y ya me despido. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Ahí el Huracán Fer finalizando la posición 15. Sí, Manolo. Y lo tenemos a Tobías. Welcome, Tobías. Hi. Nice to have you back after the last season. Vamos a preguntarle por la competencia. Un buen inicio en la tercera posición y agarrando mucho ritmo en la segunda parte, lo destacamos en la carrera. Congratulations for the podium. A good beginning of the season, a good start of the season. And especially the second part of the race, you matched the times of the first two. Was a good race for you. Overall, yes, I would absolutely agree. Yeah, sure, it's the start of the season, and it's a good sign that a good thing that to finish on the podium in the first race.
So that gives me a bit of a confident boost. Yeah, I didn't even know that I matched the times of the two leading cars. I think that I messed up my tires a bit in the first 10 laps of the race, and so the first stint was a bit slower, and then I had to let them go. Yeah, overall, a bit of a boring race after that disconnect from P4. But overall, yeah, I mean, P3 on a road course, I mean, I need to take a shower now. It was fun, yes, but it was quite boring. Bueno, estaba diciendo que está contento con este tercer puesto en la primera carrera de temporada. Es muy importante iniciar con el pie derecho. Quizá durante el primer stint pagó un poco con el desgaste de los neumáticos y por eso se le escaparon. Y durante el segundo lo hizo bastante mejor y por eso podía igualar los tiempos en lo que respectaba a la punta. Y bueno, también decía con la desconexión de Lautaro Lamperti, se le acabó un poco la diversión. Igual así fue una carrera dura y por supuesto está contento con este tercer puesto. And Tobias, which driver you see as a rival for the championship? But because we saw you the last season, you were one of the protagonists, one of the challengers for the championship, and we hope you can do in this second season as well. Which driver do you see as a rival? Not really as a rival, but definitely Sebastian. Sebastian, for sure. He won I think the Class B last season, and yeah, I think he's definitely a driver that will compete for the wins in the next few races. Yeah, Lucas, obviously. Last season, he joined quite late, I think, and then immediately was at the front. So yeah, I don't think that I can contend for the championship this year or this season, but I think that I can get some good results and yeah, enjoy the races. Watkins Glen was a good race, yeah, and I think you can. Yeah, well, I hope so, but yeah, let's see how the first few races go. I can't race in Indianapolis in a week, sadly. I don't have time for that race, so that already is a bit of a throwback. But yeah, I'm excited for the new season, and yeah, looking forward to the fights. Bueno, le estaba preguntando a quién veía como principales rivales para esta segunda season, sabiendo lo que había hecho la temporada pasada, que había peleado el campeonato hasta la última fecha. Y bueno, reconoce a Sebastián y a Lucas, por supuesto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Nosotros vaticinamos que sí, que va a estar muy fuerte Tobias, y por eso le deseamos la mejor de las suertes. Thank you very much, Tobias, again, and good luck for the next one. Thank you. Y bueno, Manolo, también tenemos al ganador de la competencia, Lucas. No sé si querés iniciar vos con las preguntas. No, déjame yo felicitarlo, por supuesto, por esa paciencia, esa tranquilidad, entre comillas, para estar esperando el momento adecuado, estar echando bien el aliento en la nuca del amigo Sebastián Samedau y esperar ese pequeño fallo que le ha llevado a luego rodar hacia la primera victoria y por extensión a conseguir el liderato en esa primera jornada de la clase A. Así que yo felicitarlo y dejo la cuestión técnica y bonita para mi querido Ari Cejas. A ver si podemos dividir las preguntas en dos partes de carrera. En la primera, que parecían boxeadores, Lucas, midiéndose unos a los otros y con un pacto que parecía de no agresión para sacarle diferencia a los que venían por detrás. ¿Puede ser que haya salido por ahí? ¿Qué tal, muchachos? Primero que nada, agradecerle a Manolo por las palabras. Esperemos no defraudar esta temporada. En base a la primera parte de la carrera, la realidad es que yo traté de cuidar el neumático lo más posible. No sé si él no me quería atacar porque vi que saliendo de las S era mucho más rápido y también tenía más o menos la idea de que no iba a poder durar muchas vueltas haciendo lo mismo. Se caían muchísimo los neumáticos en lo que vi en la semana en las clases A, las fixes.
Así que no sé si fue un pacto de no agresión, pero nos salió bien porque nos distanciamos creo que como 7 segundos en el momento de la parada. Así que por mi parte contento con eso. Exacto, y al momento de la parada él intenta el undercut, le sale positivamente bien. ¿Y cuál fue tu pensamiento al ver que salías en la posición de atrás? Está bien que tenías esa ventaja del neumático más fresco, pero había que hacer el sobrepaso. No, obviamente en Watkins Glen es una muy linda pista para manejar, pero no es una buena pista para pasar. Son curvas de mucha permanencia con estos autos y hay que priorizar mucho lo que es la tracción. Y como no hay muchas aceleraciones bruscas, eh, era esperar que se equivoque. Cuando vi que entró y vi que tenía 2 rezagados adelante, dije, bueno, acá nos preparamos para salir de atrás porque no sabía que me iba a ralentizar un poco ese tema. Eh, pero después, bueno, pude presionar, siempre tratando de cuidar el neumático lo más posible y al final lo pude llevar al error, creo. Una pequeña pasadita y ahí aprovechar. Un campeonato largo de 18 fechas, ¿dónde te parece que va a estar la clave? Más allá de la consistencia, tenemos muchas clases de óvalos cortos, medios, super speedways. ¿Dónde está tu fortaleza en los distintos trazados? Y yo creo que las pistas intermedias pueden llegar a irme un poquito mejor en los Super Speedway. Soy malísimo, soy muy malo. No logro entender la carrera y siempre termino o descolgado o siempre termino en el medio de la pared. Pero en las pistas intermedias, estilo Kansas, todo eso, Ajá. puedo llegar a ir un poquito mejor. Esperemos, ¿no? Porque Bueno, es algo que me hago pelota después. no, por lo que has demostrado la temporada pasada, las pocas carreras que has corrido, si podés replicar lo hecho, creo que vas a ser uno de los candidatos. Y desde acá, por supuesto, te deseamos, siendo unos pilotos de habla hispana y siempre tan amable de pasarte por las transmisiones. Así que tenés ahí nuestro visto bueno y nuestro deseo que te vaya bien. Así que bueno, Lucas, felicitaciones nuevamente. Y si tenés agradecimientos, por supuesto, los micrófonos de Ramones sobre el TV están abiertos para eso. Eh, Nada, agradecerle a toda la gente, a todo el equipo del NRT, eh, que bueno, estuvieron viendo la transmisión, todo. Eh, la verdad, no me esperaba ganar en esta fecha, sinceramente, pero siempre está bueno arrancar así un campeonato, le da otro aire. Así que también agradecer, bueno, a la gente de Virtual Over por llevar a cabo este torneo, a ustedes por la transmisión, obviamente, a la gente de Corazón de Fórmula 1 que se encarga de toda la difusión de los Sim Racers de Argentina. Y nada, vamos a ver qué depara la siguiente. Ahí está, mucha suerte entonces, Lucas, y muchas gracias por pasarte por la cabina y compartir este momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, nada, felicitaciones por la transmisión nuevamente. Venga, suerte en lo que queda de campeonato y muchas gracias. Gracias, Manolo, nos vemos. Venga. Seguramente va a hablar con nosotros mucho, así que no te despidas tanto que en Ay, 7 pero días espera, lo tenés perdona, otra vez en el camino. Ari, ¿y por qué? Ha comentado, mira, la próxima vez que se pase habrá que preguntarle directamente a él el tema del equipo, ¿sabes? Ah, porque no era claro, sí, tenés Cla- razón, era otro Sí, equipo al sí, que no, y le metemos como a nosotros nos gusta meter las broncas, pues le digo, ahora tú corres en un equipo, Lucas, sí, vale, pues ponlo en, hay que en la editarlo, Virtual eso, Oval porque hay que dar. ahí está Lucas en el chat y todavía nos está escuchando seguramente, A así que ver, lo motivamos para que Lucas, Lucas, señor Dávila, corres por equipo, usted si corre por equipo, le recuerdo que en la Virtual Oval debe ponerlo. Si no corre, está bien por libre. Ahí sí que allá la tienen libre. No, 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 ahí, vamos a ahí ver. Juan que es compañero de equipo, ahí se le Ujú. enojó el jefe de equipo ahí. Sí, señor, pues ese jefe de equipo, el señor Ronzo, que coge, le meta el puro a su piloto inmediatamente y le diga, váyase a su Claro. perfil en Virtual Oval ahora mismo, antes de destapar nada, y ponga el nombre del equipo. Y yo en mi base de datos lo pongo y con mucho gusto, ahora mismo lo estamos viendo, entrevista en pantalla, Lucas Dávila, argentino, dorsal 186, libre. Pues ya está. Es que si no, así evita también que le tengamos que tocar otros equipos, ¿no, Ari? Porque si uno va por libre, pues dice, oiga, usted va por libre, pero si está ocupado, pues no. Así que venga, Lucas, anímate, que es broma. Ah, dice que no cobra, pero es que cobra alguien en el Sim Racing.
Venga, decía que no cobra Ari, muy mal. Ay, Claro. Nada, pues bueno, yo creo que todo perfecto. Muchísimas gracias, Ari. No hemos quedado con la imagen de la victoria de Lucas Dávila, viéndolo entrar además en la meta. Yo que sé, ha sido un placer tenerte aquí en la cabina, la verdad, empezar la temporada contigo. Y bueno, yo por mi parte, simplemente despedirme de la gente. Gracias a todos los que han estado ahí en directo, a todos los que luego nos van a ver en diferido, agradecer likes, dislike y agradecer también, pues oye, si os suscribís, le dais a la campanita para que estéis al corriente de lo que hacemos en la Virtual Oval, digo en la Virtual Oval, en la Raw TV, que más o menos viene a ser retransmisiones de las carreras donde hay pilotos de Ramones o algún evento interesante que podamos transmitir. Recordar que el próximo domingo, el día 15 de agosto, estaremos en Indianápolis y luego, como hemos dicho antes, domingo tras domingo. Road, me parece. No, aquí pone Super Speedway. Entonces, creo que sí, que el Road nos toca a la clase B, a los camaritos, nos va a tocar el Road. Ahí sí que te digo que sí, porque lo he visto. Pero en cambio la A se va directamente al Super Speedway de Indianápolis. Así que este miércoles, si no me equivoco, nos toca camaritos, justo ahí en el Road. Y luego el domingo que viene estamos con vosotros de nuevo con el Huracán Fer y esperemos pues que ya estén por aquí Sensei Moratalla y Adrián Spiri, Adrián Arenas, que está recién vuelto de Irlanda y colocándose en Madrid en su casa nueva, pues cuando ya se quite del lío podrá subirse al cockpit de nuevo. Y qué más, y luego ya el siguiente miércoles pues estamos con Ari en la clase pro de las camionetas. Dicho esto, la verdad que muchas gracias y me repito mucho, pero la verdad que está muy bien. Ha estado Kevin, Elichi, Tomás Acuña, Juan Ronzo, es decir, Caín Amer, que le encanta la sintonía de Hilario. Siempre yo creo que viene a ver la carrera solo por la sintonía de Hilario cuando empieza. Y bueno, en la Costa, que nos mandó su saludito también, Der Gabel, que es el que comentábamos que se ríe tanto, y bueno, el Sensei, el Tomás Acuña y la peña que esté silenciosa ahí, que sabemos que es mucha, que pues le gusta más la discreción, no participa en el chat, pero se siente cómplice de lo que hacemos aquí en la Raw TV y en la Orden Ramoniana. Y le cedo el testigo a mi querido Ari, que es el que debe y se merece despedir esto como Dios manda. Hechos los agradecimientos, los esperamos entonces dentro de 7 días para la segunda fecha desde el Super Óvalo de Indianápolis. Vamos a ver cómo está el campeonato en esa instancia. Salud, campeón, salud para Lucas Dávila, ganador de la competencia. Sam Dow en la segunda posición y tercero para Canter. Muy lindo el inicio y esperamos tener de más dentro de 7 días, como les digo. Pues nos vamos así. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos.
Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.